con todo el mundo a las 6:06 de la mañana. Y bueno, como lo habían anticipado el gobierno de Gustavo Petro, pues ya están radicando diferentes proyectos de reformas en el Congreso de la República. Es importante hablar de este tema y precisarle a nuestros oyentes. Por eso hasta ahora tenemos en línea a Alfonso Prada, el ministro del Interior. Ministro, bienvenido a RCN Mundo. Feliz día. Feliz día, Carla. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, radicalitis, es decir, están radicando, mejor dicho, proyectos de ley a lo que da, y es importante contarle a nuestros oyentes más o menos de qué se trata. Por supuesto, eso entra al Congreso y entra a discusión, pero es importante de parte de ustedes precisarlo. Arranquemos por una que es muy importante, por supuesto, como todas, pero hay mucha expectativa, sobre todo por los ciudadanos, y es esa ley de sometimiento o acogimiento. Aquí el ministro de Justicia, Néstor Osuna, nos dijo que se estaban planteando una combinación entre ambos aspectos. ¿Cómo llega este proyecto al Congreso? ¿Qué es lo que se busca con bandas criminales, con guerrillas del ELN? ¿Cuándo va a empezarse esta discusión? ¿Cuándo va, mejor dicho, cómo el ABC de este proyecto? No, todavía no tenemos ese ABC, Carla. Apenas está en el proceso de construcción. Es una ley. Anoche que tuvimos Consejo de Ministros, estuvimos revisándola. Es una ley de un altísimo nivel de complejidad que precisamente el solo término de sometimiento, acogimiento, delación, cambia un poco el contexto y genera un impacto. Lo que queremos es claramente que el texto final que se armonice entre los ministerios de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que son las tres personas ayer encargadas para la elaboración final de la redacción. Recuerde usted que el ministro de Justicia acaba de ingresar al gobierno, está revisando textos también, y nos pidió el tiempo necesario para poder estudiarlo y opinar. Ellos tres van a elaborar el proyecto o armonizarlo básicamente esta semana, y podremos ya comunicarle al país en términos generales cuál va a ser el impacto y el alcance del mismo. Muy bien, muy bien. Y frente a, sabemos que todavía falta, usted no lo acaba de decir, pero se dio una noticia importante, y es que el expresidente Ernesto Samper aseguró que era necesario que el gobierno le pidiera excusas a Cuba por lo del tema de las órdenes de captura y para allanar ese camino. Y por su lado, el comisionado para la paz, Danilo Rueda, pues acoge un poco ese llamado y dice que el gobierno evalúa la suspensión de esas órdenes de captura internacionales en contra de los máximos jefes del ELN, pues para buscar restablecer esas negociaciones de paz. ¿Eso lo conversaron? ¿Cómo va? Lo cierto es que desde la propia campaña el presidente Gustavo Petro ha trazado la línea, y la ha trazado en estos primeros días, que además tuvo reunión con el canciller cubano cara a cara en el Palacio de Nariño. Y lo que se ha trazado claramente es que nosotros desde la época de la campaña planteamos la necesidad de activar los protocolos, de cumplirlos plenamente, y esos protocolos implican el respeto precisamente por la sede misma, por la forma como se están adelantando los diálogos, y convocó a los mismos países acompañantes y garantes a que nos expresaran su voluntad de acompañarnos. Están completamente invitados, y con ello lo que estamos es reinstalando todas las condiciones para el inicio del diálogo. Ministro Alfonso Prada, Antonio García, en su cuenta de Twitter, Antonio García, que es el comandante del ELN, está dispuesto al tema de los diálogos de paz, y dice que frente a los diálogos de paz es importante decir que el ELN jamás ha colocado condición alguna para dialogar o para buscar una solución política al conflicto armado. A eso hay que sumarle que en la página del ELN, en internet, ELN Voces, hay un editorial del COSE. En las últimas horas se ha publicado un editorial del Comando Central donde dicen que la paz total comienza por casa, y hacen alusión también que están dispuestos al tema de los diálogos. ¿Habría una condición específica para el ELN? Le pregunto concretamente, exigirles que dejen de secuestrar, o que entreguen secuestrados, o que hagan un cese al fuego unilateral. Porque es que lo que dice Antonio García es que el ELN jamás ha puesto esas condiciones. Esas condiciones, exacto. No, tenemos un vocero para ese tema, que es nuestro alto comisionado, pero también el presidente se ha referido al tema, y lo hizo en su discurso en el discurso de posesión en la Plaza de Bolívar ante los colombianos. Y es un llamado a los violentos en todas sus formas, en todas sus expresiones, a que el deber y
exigencia, el requisito que requiere no solamente el gobierno, sino el pueblo de Colombia, es que cesen las hostilidades contra la población colombiana. No puede ser posible que nos sentemos en la mesa y lo único que hagan es responder a tiros. Lo que estamos convocando es un diálogo, y un diálogo requiere sensatez, requiere tranquilidad y requiere un ambiente en el que claramente se exprese la voluntad de diálogo. La voluntad de diálogo claramente se expresa así, no matando a los demás y entendiendo que reemplazamos la violencia por una instancia de diálogo. De los proyectos, siguiendo por la línea de lo que le preguntaba Carla, ministro, de los proyectos radicados en las últimas horas también se destaca el de la reforma al Código Electoral. Ahí se busca garantizar mayor participación de la mujer, aumentan cuota de género en la lista de los partidos del 30 al 50, y hay un tema que llama la atención, donde ustedes dicen que se actualiza y se unifica la legislación electoral, es decir, ¿estaríamos hablando de unificar periodos también? Tanto de alcaldes, gobernadores, presidentes, senadores, en fin. No, para nada. Eso ya sería parte de un gran debate en el Congreso en torno a una reforma política institucional, que serían los periodos que son regulados por la Constitución política. No, como usted bien lo señala, este es un proyecto que ya se tramitó en el Congreso de la República, del cual fue ponente cuando era senador de la República el presidente Gustavo Petro, y de ahí la rapidez con la que pudimos presentarlo precisamente el día de ayer. Ese proyecto hizo tránsito a la Corte Constitucional y en su revisión de constitucionalidad declararon la inconstitucionalidad básicamente por vicios de forma, no alcanzaron a estudiar el fondo porque para la Corte Constitucional faltaron unos requisitos en materia presupuestal y también la identificación de el tipo concreto de instrumento jurídico y de procedimiento que se utilizó en el debate al interior del Congreso. Aparte de eso, hemos hecho unos ajustes que ha pedido el presidente que le permiten al código ser un instrumento moderno. Como usted lo mencionaba también, la legislación electoral está dispersa en múltiples normas, data del Frente Nacional, es decir, de hace décadas y décadas en donde todavía no había la tecnología que hay hoy, biométrica, donde no hay la tecnología para impulsar el camino hacia el voto electrónico, el que nos permita depurar el censo electoral. Se especifican las funciones y las competencias de cada institución y cada funcionario dentro del proceso electoral, desde el momento en que se inscribe la persona hasta que se declara su elección, teniendo cada una etapas de defensa, etapas de control, muchos elementos de veeduría y de transparencia. Y, por ejemplo, en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que también está disperso en las normas, se hace un catálogo para que cualquier ciudadano sepa cuándo puede aspirar, cuándo no puede aspirar, en concreto dentro de un texto armonizado. De tal manera que va a ser un instrumento que creo que va a salir rápido porque ya ha sido debatido en el Congreso y va con todas las garantías jurídicas que la Corte Constitucional estableció en su sentencia. Sí, claro, lo que hicieron fue ajustar lo que la Corte recomendó. Ministro, a esta hora también, además de que nos escuchan los oyentes de RCN Mundo, estamos enlazados con Noticias RCN. Saludo a mis compañeros, Maritza y Juan Eduardo están ahí y nosotros queremos avanzar en esos proyectos porque otro de los proyectos de ley que se busca es la reforma tributaria que fue anunciada desde la campaña, que busca recaudar al menos en el primer año 25 billones de pesos, pero ha generado algunos cuestionamientos el tema de esos impuestos a algunos alimentos, sobre todo a los alimentos procesados. Se habla de los paquetes, se habla por supuesto de bebidas azucaradas, también incluso de embutidos, papas fritas, patacones, chicharrones empacados, ponqués, tortas, helados, cereales, y eso ha generado en la ciudadanía muchos cuestionamientos porque mucha gente come salchichón, muchas personas, incluso las obleas. ¿Qué le dice usted a la ciudadanía sobre esto? Claramente sabemos que es un proyecto y que eso entra a estudio. Y vamos a estar revisando cada una de los comentarios, las críticas que se tengan. En el fondo, realmente aquí lo que se está planteando es que quienes tienen más recursos van a aportar más. No es una reforma, como usted lo menciona, que vaya a afectar el bolsillo de la gente, todo lo contrario. El grueso de esta reforma se dirige a quienes tienen recursos, a quienes tienen grandes ingresos y que deben estar necesariamente vinculados a un esquema redistributivo. El que más gana debe aportar más para buscar la justicia social. Aquí lo que vamos a tener
Es una reforma que llegará en el primer año seguramente a los 25 billones de pesos, tiene un gran componente también de lucha contra la evasión, contra la elusión, que siempre se calcula con optimismo, pero en esta oportunidad va dotada de los instrumentos necesarios para hacerlo realidad, y obviamente se grava con el impuesto al patrimonio la posibilidad de que quien tenga un patrimonio superior a 3.000 millones de pesos aporte en serio a esta redistribución. La reforma no es contra la gente como usted lo podría percibir con estos elementos que mencionaba, sino es la única manera que tenemos para cumplir con el programa de gobierno, para el acceso de los campesinos a la tierra, para extensión de la educación gratuita y universal, para que la universidad llegue hasta el último joven colombiano que sin ningún tipo de discriminación la pueda tener. Va a ser la reforma que financie todo el esquema preventivo que llegue a la casa de cada colombiano en materia de salud y que nos permita pensionar a todos los abuelos de Colombia sin ninguna distinción, con por lo menos una renta básica. De forma que el componente social de la destinación de los recursos son precisamente lo que va a hacer que el cambio por el que votó cada colombiano y que hizo presidente a Gustavo Petro sea una realidad. Ministro, ¿será esta la única reforma tributaria contemplada? Es decir, me explico un poco. ¿Ustedes creen que con esto que puedan lograr aprobar en el Congreso les permitirá el recaudo suficiente para lo que tienen pensado en los primeros años de gobierno? Y lo que pasa es que tiene que haber otros elementos económicos diferentes a reformas tributarias que nos permita crecer económicamente en los ingresos. También tiene que haber una política de austeridad mucho más fuerte que la que históricamente se ha planteado. Aquí el presidente ayer en el Consejo de Ministros nos señalaba la obligación de, a partir de hoy, revisar la totalidad de los presupuestos, revisar exactamente gastos suntuosos, innecesarios, el exceso que estamos encontrando en plantas o nóminas paralelas, que recortemos al máximo porque también tenemos que contribuir con otras fuentes. No solamente la reforma tributaria es una fuente de ingresos, sino que toda esta actitud anti-evasión y toda esta política de austeridad puede liberar recursos. Ahora, hemos hablado con los alcaldes, ayer tuvimos con la Junta Directiva de Fedemunicipios y con los alcaldes de capitales, con los propios gobernadores, ya hemos tenido reuniones y estamos revisando algunas de las propuestas que nos han hecho en relación con el mejoramiento del recaudo en materia territorial. Por ejemplo, anoche trabajamos con el ministro de Hacienda y el equipo de ministros la necesidad de apropiar los recursos necesarios para la modernización del catastro tanto urbano como rural. Eso implica avanzar en lo que desde el acuerdo de paz se planteó como el catastro multipropósito, que requiere para su implementación, el cálculo anoche a mano alzada hacíamos, se requieren cerca de 2 billones de pesos, pero esos 2 billones de pesos pueden apalancar la solución económica en materia tributaria a los entes regionales y con ello liberaríamos muchos recursos que nos permitirían crecer también los ingresos para invertir. De tal manera que no solamente estamos pensando como estrategia de ingresos en una reforma, sino en toda una estrategia que nos permita crecer los recursos, aumentar la austeridad, bajar los gastos improductivos, expandirnos hacia los territorios para mejorar sus ingresos. Ministro, al Ministerio del Interior siempre le tocan estos conflictos, por supuesto, por manejar la dirección de asuntos étnicos en este ministerio. Aquí ayer el gobernador del Cauca, Elías Larraondo, nos dijo que iba a elevar hacia usted como ministro del Interior la problemática de conflicto que se está dando en el norte del Cauca con la invasión de tierras por parte de algunas comunidades indígenas. Esta situación, ¿cómo va y cómo se va a solucionar? Porque ellos están hablando de más o menos 35.000 empleos ya perdidos, estables, por cuenta de estas invasiones que se han dado desde 2014. Por supuesto, usted no, eso, digamos, viene desde hace muchos años, pero ustedes heredan esta problemática. ¿Cómo se va a solucionar esto que se está dando? Sí, ayer que fueron nuestras primeras 24 horas fue efectivamente el primer tema que atendimos con el gobernador del Cauca en materia de riesgo para la vida y para la integridad de las personas. No solamente es un problema de tierra, no solamente es un problema de empleo, es un problema de vida y por esa razón le dimos prioridad inmediata
a la atención del tema, me reuní con la bancada del departamento del Cauca y con el gobernador, estuvimos evaluando el tema. Le quiero decir que hoy también me voy a reunir, tal vez si logra viajar inmediatamente, porque estaba haciéndolo ahora en la mañana, la consejera mayor del CRIC. Ayer también me reuní con voceros de los campesinos, porque hay también, digamos, unas relaciones complejas entre campesinos y comunidad indígena, entre ellos y los empresarios de la caña, entre ellos y factores de violencia al margen de la ley que también los hostigan, de manera que tenemos ahí un cóctel de causas. Yo lo único que hice ayer con el gobernador fue salir, hacerle un llamado a todos los actores de este momento de conflicto, digamos, en el norte del Cauca, comentarles que con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro llega una voluntad de diálogo social real que queremos aterrizar en el territorio esta misma semana. Hoy está el gobernador seguramente creando ya las condiciones para el desplazamiento hacia allá. Hay varios actores que están allí, cada uno quería de una u otra manera hablar directamente con el gobierno nacional. Estamos viendo si podemos hacer una sola mesa, si tenemos que dialogar en forma individual. Todo eso se está ya organizando hoy, pero el llamado que aprovecho ahora a través de RCN Radio y de RCN Televisión, a quienes nos están escuchando y viendo en el Cauca, un llamado a la tranquilidad, un llamado a darle la posibilidad al diálogo, solamente hablando, razonando y encontrando salidas inteligentes que le permita a todos sentirse de una u otra manera ganadores, que respete los derechos que tienen todos, de uno y otro lado, nos puede permitir salir de estos conflictos. Debemos ser capaces de, a través del diálogo, excluir, derrotar, correr la violencia y tener la posibilidad de recuperar la tranquilidad, la paz. En el norte del Cauca, recuperando la paz, recuperamos lo que usted mencionaba, el empleo, la productividad, la tranquilidad y la convivencia ciudadana. Pues, ministro, importante llamado para los habitantes del norte del Cauca, para las personas que están implicadas en este conflicto, ese llamado al diálogo. Recordar también que hoy viajará el defensor del pueblo, estará en Popayán y sobre mediodía también estará reunido con las comunidades y con el gobernador del Cauca. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que eran muchos temas. Le agradecemos toda la disposición que tuvo para atendernos y muchas gracias, ministro. Muy amable. Seguimos en contacto. Con el mayor de los gustos. A ustedes muchas gracias por la invitación.